Todo parecía indicar que el caso del menor Derek Rosa estaba resuelto. Acusado de haber desvivido a su madre, Irina García, en su apartamento de Hialeah, la opinión pública se dividía entre la incredulidad y el juicio anticipado. Pero ahora, una serie de revelaciones, documentos filtrados y testimonios claves están derrumbando la narrativa oficial. El detective Elosegui, figura central en la acusación, ha sido acusado de mentir bajo juramento y manipular los protocolos policiales para que la entrevista inicial de Derek quedara registrada sin presencia de sus padres o representantes legales. Lo que parecía una simple omisión, ahora se convierte en una bomba jurídica. La entrevista puede ser anulada por violaciones constitucionales flagrantes. La defensa, encabezada por el abogado José Báez, sostiene que el detective mintió cuando, en audiencia del 15 de diciembre, afirmó que intentó contactar al padre de Derek antes de realizar la entrevista al menor. Lo que se ha comprobado, con registros telefónicos, grabaciones y testigos presenciales, es que el padre del menor sí estaba en Hialeah, a pocos pasos del comando donde su hijo estaba siendo interrogado. Y no solo eso, también estaba con la abuela de Derek, a quien la policía retuvo en una patrulla e incluso le confiscó el teléfono sin orden judicial. Las preguntas ahora se multiplican. ¿Por qué el detective mintió? ¿Qué intentaba encubrir al afirmar que nadie podía ser localizado cuando la familia estaba justo ahí? ¿Y por qué se impidió deliberadamente que el padre o la abuela pudieran estar presentes en la entrevista de un menor de edad, como exige la ley? La estrategia de la defensa parece clara, demostrar que no solo se violaron derechos fundamentales de Derek Rosa, sino que todo el procedimiento fue una operación encubierta para forzar una confesión bajo condiciones inconstitucionales. La defensa ha confirmado que la grabación de esa entrevista fue obtenida sin el consentimiento de un adulto responsable, y que ahora se sostiene sobre la base de una mentira documentada del detective a cargo. Pero eso no es todo. Según testimonios obtenidos por el equipo legal de Báez, el padre de Derek grabó en su teléfono celular toda la conversación sostenida con los agentes cuando intentó ingresar al comando para estar presente en la entrevista. Dijo con claridad: «Soy el padre del menor, quiero saber qué le están haciendo a mi hijo». Pero fue bloqueado. Se identificó formalmente, explicó que tenía derecho a representar a su hijo en cualquier diligencia legal, pero fue rechazado de inmediato. La orden, según le dijeron, venía de Elosegui. La abuela, Isabel, estaba en una patrulla, nerviosa, sin acceso a su teléfono, retenida sin orden y sin justificación legal. La familia estaba a metros del lugar donde Derek era interrogado, pero todo fue diseñado para que ellos no intervinieran. Las autoridades de Miami-Dade sabían lo que hacían. Si los familiares entraban, la entrevista debía detenerse o reestructurarse con presencia legal. No lo permitieron. ¿La razón? Todo apunta a que se trataba de ejecutar un libreto previamente redactado. Y los errores cometidos, lejos de ser mínimos, ahora se transforman en los elementos que pueden invalidar la piedra angular de la acusación, la entrevista. Las revelaciones no terminan ahí. Según una fuente directa cercana a la defensa, se ha verificado que durante las horas en que Derek estuvo retenido ilegalmente, fue trasladado en un vehículo policial con las manos esposadas hacia atrás y sin ninguna orden judicial. Estuvo 2 horas sin supervisión familiar, médica ni legal. Durante ese tiempo, afirman los peritos, fue drogado. Así como se escucha, bajo la sospecha de haber recibido una sustancia por vía oral o nasal, Derek Rosa perdió conciencia, lo que explicaría su comportamiento robótico, dócil y completamente desorientado durante su traslado y posterior entrevista. José Báez solicitó inmediatamente el informe toxicológico, pero la fiscalía retrasó la entrega. Alegaron que los laboratorios no habían concluido el análisis, lo cual fue desmentido posteriormente. Báez, previendo la jugada, ya había conseguido de forma directa el informe preliminar y las pruebas de laboratorio originales, demostrando que Derek fue llevado al hospital para análisis a las 7 de la mañana del 13 de octubre, muchas horas después de su detención ilegal. Para entonces, los efectos del tóxico ya habían disminuido, dificultando la detección certera. Aún así, los rastros quedaban. El abogado tiene ahora evidencia firme de alteración de la conciencia del menor y manipulación del procedimiento. Lo que ocurrió esa noche empieza a adquirir contornos de película oscura. Testimonios indican que el menor fue golpeado y esposado aún cuando no representaba peligro alguno. No opuso resistencia. Su reacción fue la de un niño confundido que pregunta: ¿qué pasó? ¿Qué me están haciendo? En vez de recibir agua, apoyo o atención psicológica, recibió un trato propio de un adulto peligroso. La fiscalía dice que era necesario neutralizarlo, pero la defensa insiste: lo golpearon, lo esposaron y lo exhibieron como trofeo. Uno de los testimonios más estremecedores proviene del padre de Derek, quien en esa noche trágica grabó en secreto desde su teléfono todo el intercambio con los agentes que le impidieron ingresar. ¿Con quién estoy hablando?, preguntó, y el agente se identificó. No puede entrar. El detective está ocupado. ¿Ocupado con qué? ¿Con preparar una confesión forzada? ¿Con editar un interrogatorio sin testigos? Ahora, con los registros de ubicación, testigos oculares, el video del padre y el reporte toxicológico, la defensa tiene entre manos un arsenal de pruebas para invalidar la entrevista. Lo dijo claramente la doctora Rielo en audiencia: tenemos pruebas suficientes para tumbar esa entrevista. Y no fue solo una declaración de deseo. Fue una advertencia legal. La moción ya fue ingresada. Y aunque la respuesta oficial aún no ha llegado, todo indica que la entrevista a Derek Rosa, la misma que sirvió de base para su arresto, está contaminada, viciada y sostenida por una mentira. Y como tal, está a punto de caer. Vamos a analizar esto porque esto está en base a un informe
Y hay algunas cosas que vamos a corregir en este reportaje, pero que es muy interesante y tiene lógica. ¿Por qué detuvieron a Derek sin la presencia de su papá? Siendo un menor de edad, hay leyes que protegen al menor. Y esto es lo que vamos a analizar porque se violentaron todas las reglas jurídicas y el procedimiento penal, tanto el debido proceso como también el protocolo de investigación que tienen los policías mediante la ley orgánica o ley interna de la policía. Porque una cosa es el procedimiento, otra es la violación a la regla de protocolo de investigación que tiene la policía, que tiene que trabajar también en conjunto con la fiscalía. Así que ambos están involucrados, tanto si la policía es corrupta, también la fiscalía tiene que ser corrupta, porque no se aprueba una formal acusación si no es avalada por la fiscalía. Todo el informe es enviado a fiscalía y la fiscal general revisa el caso y si lo ve conveniente, objetivo y que hay una base o prueba para elevar o para presentar una formal acusación ante un tribunal, es revisada por ellos. O sea, que si la policía falló, la fiscalía también falló. Escuche bien y vamos a irlo analizando punto por punto. Todo parecía indicar que el caso del menor Derek Rosa estaba resuelto. Acusado de haber desvivido a su madre, Irina García, en su apartamento de Hialeah, la opinión pública se dividía entre la incredulidad y el juicio anticipado. Pero ahora, una serie de revelaciones, documentos filtrados y testimonios claves están derrumbando la narrativa oficial. Están destruyendo lo que es la investigación de la policía y por ende la acusación de la fiscalía. Primero, había una división entre si Derek era culpable o no era culpable y todo giraba en que el niño era culpable y dijeron, esto está resuelto, esto está listo, solo mandamos a Derek al tribunal que se culpe y punto. Y se acabó esto. Pero después vinieron las revelaciones, vinieron destapándose todas estas irregularidades gracias a la gente que ha apoyado este caso, a ustedes, a los youtubers, a los TikTok, a la población, a la gente que ha apoyado este caso. Por eso es que el caso ha dado un giro bien importante y es gracias a que hemos levantado esa voz a favor de Derek Rosa. El detective Elosegui, figura central en la acusación, ha sido acusado de mentir bajo juramento y manipular los protocolos policiales para que la entrevista inicial de Derek quedara registrada sin presencia de sus padres o representantes legales. Oiga, aquí el punto central, el personaje mediático, el problema es el Oseguy. Todo fue planeado, según este reportaje, por él, para que no fuera interrogado con la presencia de la abuela, aún sabiendo que la abuela estaba ahí, aún sabiendo que el papá estaba pidiendo acompañar a su hijo. Todo esto, la figura central se basa en el detective Joseph Elosegui. Lo que parecía una simple omisión, ahora se convierte en una bomba jurídica. La entrevista puede ser anulada por violaciones constitucionales flagrantes. Y esto, bueno, ya se presentó la moción, es un hecho. Y lo que vamos a ver ahora es la aceptación de esa moción y la supresión de este interrogatorio porque fue de manera ilegal a todas luces. Esto ni siquiera deberíamos de estar removiéndolo. Esto ya debería el juez ni siquiera analizarlo, pero tiene sus 5 o 10 días para poder resolver sobre esta moción del interrogatorio. Lo importante es que ya Baez presentó esta moción sobre la ilegalidad del interrogatorio y a todas luces se ve que es ilegal. Así que esto ya está. Entonces, esto es una acusación directa en contra de Elosegui, en contra del detective, por actuar de manera ilegal y la manera que obtuvo esta confesión fue arbitraria, es condenable y es lo que la gente se está levantando. La defensa, encabezada por el abogado José Báez, sostiene que el detective mintió cuando, en audiencia del 15 de diciembre, afirmó que intentó contactar al padre de Derek antes de realizar la entrevista al menor.
Oiga, en, en una audiencia dijo que no pudo contactar al papá y el papá estaba en el lugar. Ya le había avisado Fran a Irán, la abuela estaba ahí. Si no se pudieron contactar con el papá, se hubiesen contactado con la abuela. Si la tenían ahí en el auto, la están interrogando, la están haciendo sufrir. Esto es horroroso. Él mintió bajo juramento, mintió, y esto es un prejurio porque mentir bajo juramento es penalizado. Lo que se ha comprobado, con registros telefónicos, grabaciones y testigos presenciales, es que el padre del menor sí estaba en Hialeah, a pocos pasos del comando donde su hijo estaba siendo interrogado. Y no solo eso, también estaba con la abuela de Derek, a quien la policía retuvo en una patrulla e incluso le confiscó el teléfono sin orden judicial. Oiga, le confiscó el teléfono como para revisar o como para silenciarlo. Esto sí que esto es terrible, es horroroso lo que esta gente hizo. Yo no me cabe en la cabeza cómo hay gente tan mala, sabiendo lo que ya habían hecho unas personas, retuvieron contra su voluntad, le descomisaron el teléfono, la silenciaron totalmente y le prohibieron estar con su nieto cuando lo pidió reiteradas veces. Esto queda comprobado, esto está ya en manos de José Báez y vienen las mociones. Las preguntas ahora se multiplican. ¿Por qué el detective mintió? ¿Qué intentaba encubrir al afirmar que nadie podía ser localizado cuando la familia estaba justo ahí? ¿Qué pretendía? Bueno, ahora nosotros podemos hacer apología del delito y yo puedo hacer argumentaciones que fabricaron este proceso y el único culpable que tenían o querían hacerle ver al mundo era Derek Rosa. Pero si estaba ahí la abuela, si estaba el papá, estaba la familia, ¿por qué le negaron la entrada? Y esto es muy grave porque esto es penalizado por la ley. Además que viola el debido proceso, violentaron los protocolos de la investigación, la ética, la regla y la ley orgánica de la policía. Todo se violentó en este proceso. ¿Y por qué se impidió deliberadamente que el padre o la abuela pudieran estar presentes en la entrevista de un menor de edad, como exige la ley? Ajá. ¿Por qué le impidieron si la ley lo exige? Si es un menor de edad. Aún los adultos necesitan un abogado para ser asesorado. Es más, tienen que leerle la ley Miranda, incluso, óigase bien, incluso un adulto, cuando le dice me amparo en la quinta y sexta enmienda, separa todo interrogatorio hasta que esté su abogado. Eso es lo que dice la ley. ¿Por qué este señor impidió ese acompañamiento? La estrategia de la defensa parece clara, demostrar que no solo se violaron derechos fundamentales de Derek Rosa, sino que todo el procedimiento fue una operación encubierta para forzar una confesión bajo condiciones inconstitucionales. Oiga, esto es inconstitucional porque la Constitución de los Estados Unidos me dice que tengo derechos a guardar silencio, a no autoincriminarme, a tener un abogado de cabecera, pues, y si no por su defecto, un tutor, un familiar, un adulto que lo represente para que pueda el menor entender las preguntas que le están haciendo en el momento del interrogatorio. Y esto es alarmante. Yo no sé en qué país estamos. Se supone que hay alta tecnología y que hay justicia, pero lo que yo estoy viendo aquí es que es un, una ciudad, un condado lleno de corrupción. La defensa ha confirmado que la grabación de esa entrevista fue obtenida sin el consentimiento de un adulto responsable, y que ahora se sostiene sobre la base de una mentira documentada del detective a cargo. Oiga, ahora había el formulario y todo se basa en una mentira. Te contaron mala historia, aquellos que están apoyando a Fran Ramos, te contaron una mentira. Esto fue, y te entiendo, lo planificaron y cualquiera puede caer
en esa mentira. Te entiendo, pero es momento de rectificar. Hay violaciones y el caso se les cae por falta de procedimiento. Ese es un tecnicismo que puede caer en cualquier momento. Y José Báez puede terminar con este caso de hoy para mañana. Así de sencillo. Pero eso no es todo. Según testimonios obtenidos por el equipo legal de Baez, el padre de Derek grabó en su teléfono celular toda la conversación sostenida con los agentes cuando intentó ingresar al comando para estar presente en la entrevista. Dijo con claridad: soy el padre del menor, quiero saber qué le están haciendo a mi hijo. Pero fue bloqueado. Se identificó formalmente, explicó que tenía derecho a representar a su hijo en cualquier diligencia legal, pero fue rechazado de inmediato. La orden, según le dijeron, venía de Elósegui. Oiga, ustedes saben que el papá de Derek fue policía o fue de la Marina o algo así. Lo que él se identifica, le dice, yo tengo el derecho de estar con mi hijo. ¿Qué le están haciendo? Necesito saber. Y digo supuestamente, porque este reportaje me lo mandaron y lo estoy analizando nada más. Supuestamente eso se grabó, el teléfono del papá de Derek grabó todo eso y esto es una prueba que tiene la defensa para demostrar que sí estaba la familia en la detención de Derek porque lo sigue el 15, en una audiencia del 15, dijo que no pudo contactar a la familia cuando la familia estaba a pocos metros del departamento de policía, estuvo en el arresto también y no le permitieron a la abuela tener ese acompañamiento que la ley le autoriza o la ley le protege en todo tiempo. No importa lo que haya sucedido, no importa, pero la ley dice que un menor de edad siempre tiene que estar acompañado de un tutor, de un abogado, defensor o su defecto de su familia, de su mamá, de su papá. En todo caso, si hay pérdida de los padres, una abuela en segundo grado de consanguinidad puede adoptar esa figura de paternidad o de tutor o de adopción en caso de fallecimiento de alguno de los padres. En este caso, Irina falleció, pero está vivo el papá. Por defecto, el que lo tiene que representar sería su papá. Si no tuviera papá, su defecto sería su abuela. Y así consecutivamente, por el grado de consanguinidad y afinidad, es que la ley puede autorizar a ellos a ser tutores. Qué tremendo, pastor. Me gusta cómo explica. Gracias, porque siempre nos deja claros. Bueno, bendiciones a todos. La abuela, Isabel, estaba en una patrulla, nerviosa, sin acceso a su teléfono, retenida sin orden y sin justificación legal. La familia estaba a metros del lugar donde Derek era interrogado, pero todo fue diseñado para que ellos no intervinieran. Oiga, a pocos metros, y ahí está, y les traigo la prueba, está angustiada, la señora está preocupada. ¿Qué pasó? Le preguntan a esta gente, y lo que hacen con esta mujer es de una película de terror, de horror. No hay corazón. Qué horrible lo que hicieron. Le descomisaron el teléfono, le quitaron la comunicación y todavía la retuvieron sacándole, indagándole, haciendo requisa, haciendo interrogatorio cuando todo esto fue ilegal. Ella puede demandar al departamento de policía por ese interrogatorio no válido, porque eso no fue válido. La grabaron sin su consentimiento y no le dijeron que estaba siendo interrogado. Ese es un delito grave sin autorización, porque ella no ha cometido ningún delito. Si ella quiere declarar, declara, porque a ella no le consta absolutamente nada de lo que sucedió ahí. Una policía o una investigación a mí me puede obligar a decir lo que me consta si yo fui un testigo presencial, ocular, o sencillamente tengo
conocimiento. La policía me puede obligar a decir lo que yo sé, porque si no, estaría en un delito de omisión, porque aquel que omite eh, cosas que puedan esclarecer un delito se llama delito de omisión y puede ir procesado, puede caer en la cárcel y aún siendo procesado penalmente en un tribunal, se llama omisión del delito. Entonces, ella no ha cometido ningún delito, por favor. Lo que hace esta gente es interrogarla sin su consentimiento, manipulando, dirigiendo las preguntas y todavía no le dice que es un interrogatorio y todavía aún mayor no le dice que está siendo grabada. Eso es un delito. Y eso es un delito, eso es una denuncia que puede hacer Isabel y no sé por qué no lo han hecho, pero ya pronto yo pienso que las asesorías ya vienen de José Báez y que esto puede venir. Es que vienen múltiples demandas. Esto demanda hasta por el interrogatorio de Derek, demanda por interrogar a Isabel de una forma ilegal, corrupta. Violentaron su identidad, su privacidad. ¿Hasta dónde no llegaron esto? Esto es terrible. Bendiciones para todos. Sigamos orando. Sabemos que la oración del justo puede mucho. Amén. Eso se llama abuso de poder, correcto. Gracias, Rosana Prestol. Eso se llama abuso de autoridad. ¿Ok? Igual, abuso de poder, pero la figura es abuso de autoridad. Alejandra Manrique, se me rompe el corazón, pastor, corrupción pura y dura. Se destapó la olla de la corrupción. Pobre señor Isabel, de pura obra de Dios no le dio un infarto, sí. Sí. Que sabe que ella es una mujer mayor, lo que esta gente hizo, pero es que estas demandas, no sé por qué no han salido, la verdad que yo me imagino que están esperando que este caso termine para ir con demandas civiles, penales y todo esto es prueba. Estos videos que nosotros tenemos, los videos que salieron, los videos que están saliendo son pruebas para poder presentar una demanda civil, una demanda millonaria y una demanda penal en todo caso. Un saludito familia, se les quiere mucho, nos vemos mañana. Dele a la campanita de notificación. Si no te has suscrito, suscríbete, comenta. Todo está en base también a preguntas que ustedes me hacen para que yo pueda contestarle y despejar algunas dudas. Se les quiere mucho, les amo en el amor de Cristo y bendiciones. Nos vemos mañana en otro programa. Aquí los espero. Bendiciones a todos.